Pues vamos a seguir meditando en lo que Paula nos ha presentado con los niños. Estamos meditando en esa parte de la Biblia que se encuentra ¿en qué libro? ¿Primero, segundo o tercero? ¿Alguien recuerda? Hoy vamos a hablar de números un poco. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, que es donde tenemos la reflexión, una serie de reflexiones acerca de los 10 mandamientos, aunque también estamos haciendo referencia al Deuteronomio, donde también los encontramos, y también está en otras partes de la Biblia comentarios que la misma Escritura nos hace para ampliar el significado que tiene para nosotros. Y siguiendo el libro de Éxodo, llegamos al versículo 15 para encontrarnos con el 8º mandamiento. Es decir, que ya estamos llevamos unos 2 meses más o menos, 2 o 3 meses, ya que es el 9º, el 8º mandamiento, pero hicimos una introducción y demás antes de empezar. Vamos a repasar un poco los mandamientos hasta llegar a a ver si los recordamos con facilidad. ¿Recordáis cuál es el primer mandamiento en el que meditamos? Primer mandamiento del Decálogo. A ver, con que lo diga uno solo. ¿No acordáis? No tener dioses ajenos. No tener dioses ajenos. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, no hacerse ninguna imagen de lo que está en el cielo ni de lo que está en la tierra, es decir, no ser idólatras. Es decir, el primer mandamiento hace énfasis, estuvimos en los grupos de las 3 Cs en casas meditando un poco en este era el primer tema porque estamos viendo una primera serie en los nuevos temas que estamos reflexionando en las casas, que tiene que ver con la figura, con el ser de Dios. Y estamos viendo quién es Dios. Y luego entraremos en quién es el hombre y la importancia de crecer en las cosas de Dios. Y en esta primera parte amplia donde vamos a estar meditando en las casas, el primer tema era este primer mandamiento: no tener dioses ajenos. Mucha gente tiene dioses ajenos. Y cuando decimos ajenos, queremos decir fuera de Dios, el único Dios, el Dios verdadero, el Dios creador. Y mucha gente se hace dioses de 1000 cosas, cuando se le da tanta o más importancia que a Dios mismo. Muchas veces los cristianos dicen, no, yo creo en Dios, Dios es uno, no hay más, Él es mi Dios. Y luego hacen todo lo que a Dios le desagrada y le dan más importancia a otras cosas. Bueno, eso es tener dioses ajenos al final. Y por eso el segundo mandamiento dice que no seas idólatra. Un idólatra es aquel no solamente que adora un ídolo, sino que le da más importancia a algo que se interpone entre Dios y nosotros. Se le da importancia a algo de tal manera que obstaculiza nuestra relación con Dios. Y uno puede convertirse también así en idólatra. Podríamos poner muchos ejemplos, pero ya meditamos en ello. El tercer mandamiento es también referente a Dios. Recordad que los 4 primeros mandamientos, podemos decir la primera tabla, todos hacen referencia a Dios directamente. El tercero es, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, santificar el día de reposo. Y así llegamos al quinto, que comienza a hablar de la relación entre las personas. Honra a tu padre y a tu madre. Y llegamos también al sexto, que decía, no matarás. Estuvimos también reflexionando en ello, hasta llegar al séptimo, donde vimos también el peligro que había en lo que se dice en cuanto al adulterio. No cometerás adulterio. Veíamos que hay muchas formas de que esto también se transgreda o se rompa, este mandamiento. Y llegamos así al 8º, que es, no robarás. No robarás o no hurtarás, que es otra palabra que se utiliza en otras versiones y que jurídicamente tiene también unas diferencias importantes. Legalmente digo. Porque cuando uno hurta, ¿sabéis lo que significa?
Y tú, pues, lo que está diciendo más o menos Paula, está la puerta abierta, hay algo ahí, lo coge y cuando uno roba en realidad es que ya tiene que forzar una puerta, o como estamos viendo en la pantalla. Pero en definitiva, muchas traducciones ya ponen nóutaras, como que es la parte como más, digamos, sencilla o fácil de transgredir este mandamiento. Este es un mandamiento básico. ¿Por qué? Porque afecta a todas las personas de una manera tremenda. Las sociedades se rompen con esto. Y podemos decir que cuando este mandamiento no se aplica, nos convertimos en enfermos. ¿Sabéis que hay una enfermedad que se llama cleptomanía? Una persona que no puede dejar de robar. Y muchas veces lo vemos de mil maneras. Y la sociedad se convierte en una sociedad cleptómana. Recuerdo una vez que íbamos a poner una serie de Biblias en una casa cultural, una exposición de Biblias. Nos dijeron, no, eso hay que ponerlo todo bajo llave, con urnas, pero todo cerrado. No sé si esto ya funciona, ¿se puede pasar? ¿Sí? Seguramente tendré que tocar el primero porque no puedo. Ahí. Gracias. Y nos decía, no, es que aquí la gente se lo lleva todo. Incluso una Biblia. Y bueno, si se lleva una Biblia a lo mejor se convierte. Pero claro, eran Biblias antiguas, de museo, muy costosas, de mucho valor también por el hecho de su antigüedad. Pero esa era una realidad. ¿Cuántas veces no vemos, y podemos poner ejemplos hasta graciosos? Yo me acuerdo de niño, cuando antes de entrar al colegio, nos poníamos en la puerta era más bien como en la parte de afuera, era como de tierra, y allí se jugaban las canicas. ¿Veis lo que son las canicas? Las bolas. Y algunos hacían tragabolas. ¿Qué era un tragabolas? Pues cuando se jugaba a las canicas, tenías que colar la bola en un agujero, la cogías cuando colabas en el agujero, pero algunos niños, aún siendo niños, hacían obras de ingeniería para robar las bolas. Y hacían agujeros que tenían un fondo, que cuando la colabas tenía un conducto que se iba para otro lado y desaparecía la bola. Y luego iban, las cogían y las vendían. Ya de niños, estoy hablando de niños de 8, 9, 10 años. Incluso, ¿habéis conocido algunos de los 2 reales aquí en España? ¿No? Es una moneda pequeñita que tenía un agujero en el centro. Era 25 céntimos. ¿Era 25 céntimos? No, esa era la que salió después. La de 2 reales era otra. Bueno, con el agujerito. Los niños iban a comprar chuches al kiosco y veían a la abuela con gafas gordas que no veía muy bien y que echaba la moneda en el cajón. ¿Y qué hacían? Pues le ponían un hilillo de esto como de pescar por el agujerito de la moneda, y cuando echaban la moneda en la caja se llevaban la chucha y tiraban de la moneda, ¿sabes? Y se la llevaban. Bueno, entonces son cosas de niños que decía, bueno, es para reírse, es algo gracioso, pero que en realidad te muestra lo que tiene que ver con el pecado. Cómo el ser humano es egoísta y quiere lo suyo y lo que es del otro. ¿O no? Y lo vemos desde pequeñitos, cuando ya nos estamos fijando en lo que tiene el otro y no lo tengo yo, y ya quiero lo otro porque no lo tengo yo y eso es lo que quiero. En la sociedad hay muchas formas de robar. Y efectivamente, es que al final nos olvidamos, como decía al principio, de que Dios nos ha creado para compartir, para ser generosos, para aprender lo que significa servir los unos a los otros. Y eso supone desprendimiento y no estar pensando solamente en uno mismo. Y así es que a veces la sociedad, como todos somos pecadores, se fundamenta sobre bases que están dañadas. Y la sociedad está muy impregnada
por ese egoísmo que te lleva a robar y a quedarte con lo que no es tuyo, además de lo que tú crees que es tuyo, que no lo dejas a nadie. Como decía, yo me acuerdo de muchos ejemplos, vosotros seguramente podríais pensar en algunos, pero podría estar aquí hablando y hablando. Algunos de pequeños se me quedaban muy grabados porque como que te sorprendían. Yo me acuerdo que una vez, antiguamente, los contadores de la luz estaban dentro de las casas. Ahora normalmente están fuera o ya se controlan de forma digital desde otros sitios para no tener que ir a ver la lectura de lo que has gastado de luz. ¿Y qué es lo que hacían muchas personas? Pues que trucaban los contadores. Como estaban dentro de casa, a lo mejor ponían un tipo de imán para que la rueda que iba girando fuera más lenta, o hacía un pequeño agujerito por arriba y metía un hilo de cobre para que parara la rueda. Y eso, si cogían a la persona, tenían una multa bastante grande. Pero, ¿qué pasa? Que hay necesidad. Y la necesidad lleva a ingeniarse para hacer trucos, pero que son malos, que es pecado, como es robar en este caso la luz. Yo recuerdo, por eso me sorprendía, que en el edificio donde yo vivía, que no era una comunidad de vecinos muy cercana y prácticamente todos nos conocíamos, llegaba el hombre que leía la lectura, le decíamos el hombre de la luz, y él ya sabía que se ponían esos trucos y tal. Y cuando llegaba por la puerta, por el portal grande, decía que ya está aquí el hombre de la luz, quitas todos los trucos. Él avisaba, era una buena persona, porque otra podía liarla y llamar pues a la policía o hacer cualquier cosa así. Bueno, así podemos poner muchos ejemplos. Pero hay otros que se siguen dando y que no hace falta llegar a cosas así concretas, donde la gente se la ingenia de muchas maneras, y darnos cuenta que vivimos en un mundo muy cleptómano, muy de robo, muy de hurtar, muy de coger lo que no nos pertenece, muy de buscar la oportunidad para quedarnos con aquello que no es nuestro. Una forma muy común de robar, y a veces la escuchamos a niveles muy altos, es robar al Estado, al país, a Hacienda si queréis, o no. Y escuchamos de los políticos y de personas que han tenido oportunidad de controlar muchos millones y que se han quedado con dineros que son del erario público, es decir, de la caja común de todos y que no les pertenece. Pero muchas veces el ciudadano de pie también podemos incurrir en todo esto, y por eso es que hay inspectores, y tiene que ser un trabajo bastante desagradable, que van vigilando que no se robe. Porque, como digo, se puede robar de muchas formas, no solamente al Estado, pero también a terceros, en una sociedad que ya está enferma de esto. Se roba al Estado cuando no se pagan los impuestos. Uno dice, es que yo no tengo por qué pagar los impuestos. Pero si nadie paga los impuestos, al final, ¿qué pasa? Entonces uno los paga, otro no los paga, y ahí hay muchas veces excusas. Cuando no pagamos deudas adquiridas, la Biblia dice que también hemos de tener cuidado con esto. Fijaros, hablando de la sociedad, lo que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque, fijaros, y hace un comentario, estoy leyendo en Romanos 13, 8 al 10, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Está repasando el apóstol Pablo los 10 mandamientos de Moisés. Dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo, que fue lo que Jesús enseñó y que ya en el Antiguo Testamento resumía esos 10 mandamientos en 2 partes. Amar a Dios amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a uno mismo. Porque ahí se resume tanto una tabla como otra, lo que tiene que ver con Dios y lo que tiene que ver con nuestro prójimo. Dice, el amor no hace mal al prójimo.
Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice el versículo 10. Quizás este pasaje se nos ha pasado por alto, pero cuando meditamos los 10 mandamientos es muy interesante tener esto en cuenta. Porque si no amamos, empezamos a transgredir todos los mandamientos. Y el amor tiene que ver con el hecho de bendecir, de ser de ayuda a nuestro prójimo, asumiendo nuestra responsabilidad. Porque cuando yo no asumo mi responsabilidad, estoy agravando a otro. Cuando yo estoy robando, estoy dañando a otro. Si es con el Estado, pues también lo estoy perjudicando. Y nos sirven, digamos, esas excusas que a veces nos llevan a ser como los niños, que son pequeños ingenieros, para quedarse con lo que no es suyo. Incluso hablando de la sociedad, en el trabajo es muy común también robar. Cuando uno está trabajando por cuenta ajena y ve que por su mano, su delante pasan muchas cosas materiales, bueno, pues si cojo esto tampoco se va a notar. Me lo llevo a casa. O me quedo con algo de dinero de la caja porque no se han dado cuenta. Y cuando ocurren cosas así, la mente te puede llevar a una cuestión de este tipo. Y no solamente, y antes se hablaba en cuanto al dinero, sino también cuando trabajamos supuestamente para recibir también un salario, pero no estamos trabajando. Y cuando no está el jefe delante, nos estamos yendo para otro sitio o estamos de alguna forma utilizando más el tiempo, degradando así lo que tiene que ver con nuestro servicio, con nuestro contrato o con lo que hemos acordado. No robarás. En el Antiguo Testamento, la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento ya se nos aclaran muchas cosas sobre esto. El profeta Amós decía que uno de los motivos por los cuales Samaria, la capital de Israel, o el norte de ese pueblo de Dios que era Israel, distinguiendo el sur que se llamaba Judá y el norte que era al que se le aplicaba más concretamente el nombre de Israel, dice que fue destruida Samaria, que Israel desapareció finalmente por sus hurtos, por su rapiña y por sus despojos. Dice que atesoraban para sí todo aquello que podían coger. Amós 3:10. Isaías también dice que los príncipes y las autoridades aceptaban soborno. ¿Sabéis lo que es el soborno? Si me das tanto dinero, yo voy a hacer tal cosa que está mal, o voy a llegar a hacer tal cosa que no debería de ser. Y me dejo sobornar. Comprar para conseguir algo que no es bueno. Isaías 1:23 dice que las autoridades atendían a todos aquellos que sobornaban, pero sin embargo abandonaban a la viuda y al huérfano, dejándolos desatendidos. Qué triste es ver que tantas personas tienen mucho y tantas personas tienen poco, que son muchas más las que no tienen, ¿verdad? Un poquito, unos cuantos realmente poseyéndolo todo y la mayoría de la gente teniendo prácticamente lo mínimo. ¿Qué se puede hacer en medio de todo esto? Pues en el Antiguo Testamento también se nos habla del arrepentimiento y de la restitución. Cuando vivimos de esta forma, hay que, como iglesia y como hijos de Dios, tenemos que cambiar costumbres, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que dar un buen testimonio con respecto a esto. Y si estamos siendo empujados a coger lo que no es nuestro, porque el grupo en el que estamos está participando en ello, poder identificarnos como hijo de Dios, yo no puedo hacer esto, porque a Dios no le agrada. Y como decía Pablo a los niños, y esto se llama robar. Suena fuerte, pero nosotros lo suavizamos de muchas maneras. Pero dice la Escritura, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Cuando alguno hurtare buey u oveja, o lo degollare, o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió
no será culpable de su muerte. Y va explicando un poco todo esto que tiene que ver con el robo. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Es decir, hay una restitución para no permitir que las cosas queden de igual manera. Porque muchas veces ocurren cosas y no disciplinamos a nuestros hijos, no andamos de una manera adecuada y se piensa que quedándonos con lo que no es nuestro, si no nos ven, está bien. Pero la Biblia nos dice que cuando esto ocurre, no solamente tenemos que evitarlo, sino que tenemos que restituir. ¿Sabéis que era algo muy común también en el Antiguo Testamento y que tiene que ver mucho con el mundo hoy día? Levítico nos habla de esto ya hace un montón de años en el capítulo 19. Y eran las balanzas trucadas. ¿Qué es lo que hacen las balanzas trucadas? Que pesan más. Pesan a favor de uno y en contra de otro. Y mira, a lo mejor se está riendo porque se está acordando una vez que nos robaron de alguna forma. Estando en Canarias, pues fuimos a un sitio, un monte por ahí, a visitar algunos sitios que en la isla de Gran Canaria pues está muy bien visitar. Y paramos en la carretera en un sitio que vendían queso de cabra. El queso de cabra en Canarias es muy bueno y es muy común. Allí hay muchas cabras y se vende mucho el queso de cabra. Y compramos un queso que era buenísimo. Y le digo, oye, qué bien está aquí el precio. No sé si compramos medio kilo o algo así. Y nos lo pesan y tal. Y yo lo miro, nos vamos, digo, oye, que parece el trozo un poco pequeño, medio kilo. Cuando llegamos a casa tenemos el pesito este de la báscula de cocina, lo pesamos, para nada tenía ese peso. Nos habían engañado, tenía bastante menos. Claro, así lo podían vender más barato. Bueno, balanzas trucadas. Y todos los que estamos aquí quizás podríamos pensar en muchas maneras en que a veces esto ha podido ocurrir. Pero en el mundo pasa esto, hay desequilibrios, la balanza está trucada. A unos se les da muy poco y otros se quedan con la gran parte. Y muchos están trabajando el doble o el triple que aquellos que se están quedando con la mayor parte, porque tienen esa posibilidad por la situación en la que están. Es que muchas veces cuando pensamos en nosotros, aquí se dice que cuando queremos algo tenemos una cuarta muy grande. La cuarta es la forma también de medir las cosas, por lo menos en los antiguos lo medían así, esto es una cuarta, ¿no? Entonces, claro, cuando es algo para nosotros, abrimos los dedos lo máximo, y una cuarta para ti. Ya es una cuarta más pequeña. Y a veces parece que nos movemos en ese aspecto. La Biblia nos habla también en Levítico en este sentido de aquellos que retienen el salario, cuando incluso somos o alguien es empresario, tiene que pagar a sus jornaleros, saber ser honestos y darle lo que corresponde. El Nuevo Testamento también nos habla bastante de todo esto. Incluso hay una persona que se hizo famosa porque era, aunque suene mal, pero lo era, porque robaba, un ladrón. Y se convirtió al Señor. Y fue restaurado y restituyó todo lo que era necesario. ¿Recordáis quién era? ¿Quién? ¿Os viene a la mente? ¿El pequeñito? Zaqueo. Zaqueo, que era publicano de oficio, y los publicanos en aquel tiempo se dedicaban a cobrar impuestos, pero ya por sistema, y cuando es por sistema parece que todo está bien, porque cuando hay un grupo que dice, mira, tú haz esto, yo hago lo otro, nos ponemos de acuerdo, está bien que les robemos a todos estos, que se mueran de hambre, pero nosotros vamos a estar a gusto porque este es el sistema. Esos son balanzas trucadas. Y los sistemas de este mundo están montados en ese defecto que es un mal endémico, que tiene que ver con el pecado, con la estructura del pecado de este mundo. Todavía en Europa, en Occidente, en los países más ricos, se tiene lo mejor,
Y lo que sobra se manda a África. Y hemos convertido a África en un basurero de los países más ricos. Y en realidad estamos usando los recursos que Dios nos ha dado a todos. Pero la balanza está desequilibrada. Y nos creemos con más derecho que los demás. ¿Cómo cambiar esa estructura? Cambiando el corazón de las personas. Cuando Zaqueo se encontró con el Señor, cuando el Salvador, el Señor Jesús, aquel que vino a salvarnos del pecado, visitó a Zaqueo, Zaqueo fue transformado. Aquel hombre puso su vida en las manos de Dios y se dio cuenta de que había robado. Y que había robado tanto que ni siquiera podía saber a quién le había robado. Y confesó su pecado. Y compensó el daño. Y no añadió solamente lo que decía la ley, que tenía que devolver una quinta parte, sino que además dio la mitad de lo que tenía a los pobres, indistintamente de si había quedado con algo de ellos o no. Y además dice el texto, cuando este hombre se convirtió, que si alguien había robado y él no sabía, porque no conocía a quién podía haber robado, que él iba a devolver el cuádruple de lo que había podido coger de su prójimo. Cuando un hijo de Dios es tocado por Dios, tiene que ser ejemplo, no podemos ser igual. Pero a veces decimos, bueno, vivimos en un mundo desequilibrado. Es como cuando se tira un puñado de caramelos y sale todo el mundo ahí a coger, ¿no? A ver quién puede más. Vivimos en un mundo desequilibrado, porque unos llegan y otros no llegan. Estoy acordando de esa ilustración, no sé si os comentaba un día hablando de otro tema, de alguien que pedía tener por una persona pobre, que pedía tener un pan para el día siguiente poder comer y acompañar lo que tenía con un pan. Y el Señor le dijo, el Señor le dio provisión. Y este hombre le dijo al Señor, Señor, gracias porque te he pedido un pan y me has dado dos. Pero el Señor le dijo, te he dado uno para ti, el otro es para que lo compartas con el vecino que no tiene. Pero a veces pensamos que el Señor nos da, nos bendice y se nos olvida de cuál es el propósito de Dios a través de nuestras propias vidas. Y a veces entramos en la dinámica y en el sistema de un mundo que roba, que hurta, que engaña, que está desequilibrado. Y a veces nos excusamos. Y tenemos refranes incluso para eso. Hay un refrán, que yo creo que está por todos los países latinos, no solamente en España, que dice que el que roba... Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Eso es. Bueno, aquí se dice 1000 años, todavía más. Aquí se perdona todavía más. El que roba a un ladrón tiene 1000 años de perdón. 100, los que sean. Claro, como todos son ladrones, pues a robar también. Y al final nos convertimos en ladrones pues como los demás. Pero suavizando esto de esta manera. Hay que saber decir que no a muchas cosas en este mundo. Necesitamos dejar que Dios nos use para restituir la verdad en medio de un mundo de pecado y de mentira. Un día se me acercaba una persona, es que hay tantos ejemplos, en un supermercado, me ofrecía una cámara profesional de fotos, de estas que costaban, no sé, 1.500 euros o algo así, era una cámara muy buena profesional. Y me la daba por nada. Digo, ¿pero cómo las vendes tan barata? Dice, bueno, hemos tenido hoy un buen trabajo y tenemos bastantes cajas del camión que descargó. Habían robado de un camión que estaban descargando y las vendían allí en la puerta de un supermercado. Si yo compro la cámara, ¿hago bien o hago mal? Estoy participando del robo.
Pero sin embargo algunos dirán, qué oportunidad, una cámara que vale 2.000 euros, la compro por 20 euros. Qué bien me ha salido la jugada. Aquí pone que también podría ser que cuando estamos en ese sistema sin darnos cuenta, estemos también robando a Dios dentro de un sistema que es así. Y hablábamos de obras de ingeniería para excusarnos de 1000 cosas, pero también podría pasar que esto fuese así con las cosas de Dios. Porque cuando nuestro corazón se enferma por el pecado, por la influencia de un mundo cleptómano, al final es una forma de vivir. Yo me fijo en lo que tiene uno, lo que tiene el otro, lo que hace, y en base a eso yo hago lo que creo conveniente y no lo que Dios quiere. Y también los profetas nos hablan de todo esto. No podemos hacer las cosas como lo hacen los demás. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Y uno de los profetas que más destacan en esto, seguramente sabéis cuál es, ¿verdad? Que hablaba del pecado del pueblo en un tiempo. ¿Recordáis quién era este profeta? Empieza por M. Es el último del Antiguo Testamento. Malaquías. Que era quien decía, ¿robará el hombre a Dios? Y el pueblo decía, pero que te hemos robado, si te hemos dado el diezmo, ¿no? Por lo menos. Dice, sí, pero me habéis dado lo enfermo, lo que sobraba, lo que os quedaba, no las primicias, porque el diezmo son las primicias, porque lo que tenemos que darle a Dios es lo mejor, es lo primero, y ese es el sentido que la palabra de Dios nos muestra. ¿Cuántas veces no robamos a Dios de muchas maneras? No solamente con el diezmo, cuando la palabra de Dios nos dice que a la hora de servirle tenemos que estar dispuestos a participar también con lo que tenemos. Pero es nuestro servicio al Señor, el tiempo que decía Pablo a los niños también, cuando no dedicamos el tiempo a lo que es necesario, cuando no dedicamos nuestros talentos y nuestros dones que Dios nos lo ha dado para ello. Yo siempre digo, cuando hay cristianos que dicen, mi vida es para el Señor, y luego hablas con ellos y les dices, vamos a trabajar para el Señor, vamos a apoyar este proyecto. No, es que, pastor, yo no tengo tiempo, tengo muy poco tiempo, yo no puedo. No, pastor, es que yo no sé hacer mucho. No, yo es que no tengo mucho dinero, es que yo no puedo. Bueno, ¿qué le has dado a Dios? ¿Cómo que le has dado tu vida? ¿Qué es tu vida? Si quitas el tiempo, si quitas lo que puedes hacer, si quitas tus talentos, si quitas lo que tienes, tu tesoro, tus diezmos, lo que le has dado, ¿no será que nos estaremos engañando? Por eso, el profeta Malaquías era muy claro en este aspecto. Pero en definitiva, el problema es cuando le quitamos la soberanía a Dios, cuando somos infieles a Él, cuando hacemos las cosas como queremos. Adán y Eva, podemos decir, bueno, no robaron. Sí, robaron. En realidad transgredieron todos los mandamientos, porque simplemente le quitaron la soberanía a Dios para hacer lo que ellos quisieran. Y ese es el pecado. Y cuando pecamos así, transgredimos todos los mandamientos. Por eso, decíamos el domingo pasado, que cuando en un punto algunos que decían, cumplimos toda la ley, en un puntito que te equivoques, ya has fallado en toda la ley. Porque la ley se resume en eso, en amar a Dios. Y amar a Dios es poner tu vida en sus manos. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento, cuando uno no podía restituir todas las cosas que se había quedado, que había robado, que había hurtado, que era de su prójimo, se le había apropiado, tenía que devolverlo todo, pero si no podía, tenía que vender su propia vida. Podíamos ver algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se hablan de normas de este tipo en aquel contexto que era un tanto especial. Pero Jesús puso su vida por nosotros. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que muchas veces robamos. Cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere, cuando no estamos siendo fieles.
cuando no estamos siendo generosos, cuando no estamos dando a Dios lo que Él nos está pidiendo. Ahora, también es verdad que la palabra de Dios nos enseña a ser restituidos por Él. Si estamos dispuestos a confiar, porque en definitiva siempre es un problema del corazón. Cuando en el corazón anida lo que no es bueno y empezamos a distanciarnos de lo que es la voluntad de Dios, pues vamos a caer en todo, de una forma u otra. Lo podemos pintar de un color o de otro, pero vamos a ir cayendo, porque el pecado afecta en todas las áreas, lo corrompe todo. No es un área nada más, corrompe toda la vida. Por eso Jesús puso toda su vida por nosotros. Y restituir nuestras vidas es entregar nuestras vidas a Él. No tenemos que vender nuestra propia vida, sino darla a Jesús, ponerla en sus manos. Y Él nos dice que es así como la ganaremos. Porque aquel que pierde su vida por mí es quien la hallará. Y ahí empezamos a ser restituidos y a ser de bendición a este mundo. Cuando aquel pueblo en tiempo de Malaquías estaba acostumbrado ya en el sistema que había a darle las obras a Dios, a andar de cualquier manera, a no creer en Dios realmente lo que podía hacer, cuando veía que no caía agua y tenían poco, entonces empezaban a quedarse con lo mejor y a darle las obras. Malaquías tuvo que decirle, en el nombre de Dios, como profeta que hablaba en nombre de Dios, decirle al pueblo, probadme. Dios me ha dicho esto, probadme ahora en esto. Cuando decían esto era en la fidelidad, en no quitarle a Dios lo que le pertenecía. Probadme ahora en esto. Si no, abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Cuando somos fieles a Dios, no solamente no nos va a faltar, Dios no nos va a fallar, sino que vamos a recibir más para compartir con los demás. Y así podemos entender lo que significa no solamente no robar, sino ser generosos, sirviendo a nuestro Dios y siendo de bendición a este mundo. Amén.